trabajando muy duro. Y en realidad el día a día, el trabajo de todo lo que signifique data, eh, hay que... Sí, hay un par de micrófonos que Sí, están porfi, si pueden encendidos, no sé silenciar los micrófonos. No sé si vos podés, Martín, porque no soy administrador ahora, te puse a vos, no me deja. a ver, no sé quién no Creo llegó que a ver. Marian está con el micrófono prendido y nadie más. Ahí creo que ya Sí, lo ahí silenció. está el ruido. Gracias. Bueno, el día a día a veces en datos, y para los que están acá en esta charla y están trabajando en datos, por ahí lo sienten así, como medio esclavista, que están picando. Yo muchas veces digo lumpa lumpa, porque estamos ahí tratando de bucear entre un montón de estructuras, información. A veces nos piden cosas muy sacadas que, que tenemos que meternos en una estructura de base de datos y tratar de sacar la información. Y no siempre tenemos las herramientas suficientes para enfocarnos en eso. Y genera un montón de temas. Eh, la realidad es que en todo el ámbito de Big Data necesita lo que yo llamo orquestación, o sea, necesita involucrarse en muchas áreas para poder organizar la información. ¿Esto qué significa? Que necesita involucrarse eh, sector de infraestructura, eh, los distintos sectores de la empresa, no sé, como por ejemplo comercial, como finanzas, como logística, como producción, necesitan involucrarse dentro de los datos, o sea, necesitan no solamente conocer los datos, sino además involucrarse en las preguntas que necesitan generar. Y después, todo el área de data necesita todo lo que es infraestructura de base de datos, la arquitectura, eh, lo que es arquitectura y después todo lo que el nivel por ahí más bajo de la pirámide que está desarrollando. Eh, y eso tiene varios enfoques. Si uno ve desde el punto de vista empresarial, muchas veces uno exige hacia el área de datos eh, elementos, herramientas para tomar decisiones en tiempos muy cortos y por supuesto que sean económicos, eh, eh, que no gasten demasiado de presupuesto y que haya un montón de temas encima. Si uno lo ve desde el punto de vista, el enfoque de la arquitectura, uno tiene que buscar tener la mejor construcción, la mejor arquitectura de todo este sistema, de todo este enjambre de cosas, eh, bien organizado y tener bien, no solamente organizado, sino documentado todo para poder extraer y añadir nueva información, que continuamente en un sistema saludable ingresan nuevas estructuras, nuevos datos, no solamente de dentro de la empresa, sino desde afuera. Por supuesto que el enfoque desde infraestructura es una pesadilla en muchas oportunidades porque hay necesidades de servicios de base de datos, permisos, espacios en espacio o, o accesibilidad, configuración de VPNs, todo lo que, todo lo que significa sustentar la infraestructura de, de todo ese sistema de datos. Y en el último escalón, que no es el menos importante, es el más importante, es el recurso humano que facilita todo esto. El punto es que muchas veces se habla de que es un mercado muy dinámico, en realidad lo es un mercado que continuamente se está moviendo, de mucha necesidad, y por otro lado encontramos a la gente que se quiere iniciar en este mundo, que encuentra como una barrera impenetrable para poder acceder a esto. Y cuando logra acceder, hay experiencias muy traumáticas, o sea, las personas que ingresan
en esto, toman cursos, se creen capacitados para el primer trabajo, cuando afrontan el primer trabajo, puede ser que tengan experiencias traumáticas desde el punto de vista de que ocurren lo que siempre hablo del el síndrome del impostor. Es decir, yo no puedo, no sé qué estoy haciendo acá, no entiendo nada de lo que me dicen, no, no sé qué estoy haciendo, no sé qué hacer. Eh, y después el trabajo de día a día, que a veces, dependiendo del tipo de comunicación, del tipo de manejo de equipos, a veces se vuelve un poco más pesado. Y para la gente que recién se inicia, esas experiencias a veces son determinantes. En el punto de que dicen, no, no va más, me dedico a otra cosa. Y la realidad es que, por un lado, existe la necesidad de un mercado cada vez más creciente hasta que venga el chat de Google y se ponga a trabajar en nuestro lugar. Pero hasta que pase eso, hay una necesidad imperiosa de gente con conocimiento. Y por otro lado, hay una necesidad de mucha gente que ha invertido tiempo, dinero, esfuerzo en estudiar estas tecnologías, en ingresar a ese mercado. Eh, entonces ahí se empiezan a producir varios descalces. Por un lado, la visión empresarial de que no existen recursos adecuados para sustentar este tipo de sistemas, y por el otro lado, hay una masa de personas que dicen, yo mm, trato de entrar, trato de aprender, estoy trabajando, pero no puedo llegar a sentirme bien. Eh, si a alguno le ha pasado, por favor levante la mano, comente si quiere su experiencia personal. Pero más allá de este tipo de cosas, lo que siempre hablo es que la comunicación dentro de los equipos de trabajo, y hablo del equipo de trabajo, estoy hablando de todo, de todos los actores, desde la parte empresarial hasta el recurso humano, tiene que haber una comunicación fluida. Esa comunicación fluida significa que desde la parte empresarial decir hacia dónde vamos, desde la parte de arquitectura mostrar y capacitar a la gente de la estructura que están manejando, de por qué, y también las estrategias a futuro. Infraestructura también necesita comunicar las cosas que no está eh, pudiendo resolver o qué cosas resolvió y comunicarlas de mejor forma. Y el recurso humano, los equipos de trabajo, necesitan recibir toda esa comunicación. Muchos dicen que cuanto menos se hable al recurso humano que está trabajando en el fondo de la mina, cuanto más información es peor, porque no necesitan tener esa información, esa comunicación constante. Y hay otros que se, son más conscientes de que el recurso que está trabajando de día a día con los datos, de mano a mano con los datos, con las tablas, haciendo queries, resolviendo algoritmos científicos de datos, resolviendo modelos, haciendo esas cosas que son mucho más meticulosas, necesitan tener una visión general. El scope, la visión que tiene cada, cada recurso, necesita ser integral. Si nosotros mantenemos el recurso aislado, es muy posible que ese recurso se sienta frustrado ante cada cosa, no sabe lo que está haciendo. O si sabe lo que está haciendo, es el, justamente que sabe hacer únicamente algo pequeño, pero no sabe tampoco ni por qué, ni para qué, y qué efecto tiene. Y a veces recibe un- un- algún castigo, algún reproche desde arriba, porque no supo tener la visión más allá de eso. Entonces, existen un montón de conflictos. Lo que vamos a tratar hoy es justamente la gente que está abordando este tema o la que ya abordó este tema, pero todavía no se siente trabajando bien, es el tema principal, es la comunicación de equipo. Siempre en las charlas cuento una historia de una empresa anterior donde en un equipo de trabajo de otro proyecto habían entrado al mismo tiempo dos trainees, donde
estuvieron una semana y renunciaron, se fueron. Y generalmente cuando ocurre eso en una empresa que tiene calidad, busca tener calidad en los recursos humanos, se busca preguntar por qué renuncia, si se fueron a otro trabajo, tuvieron otra propuesta, si se puede negociar. Y solamente se pudieron comunicar con uno de los chicos donde dijo, la verdad es que no, no sabía lo que estaba haciendo. No pude con el trabajo, con la presión del día a día. Y textual, porque lo vi en la respuesta fue, fue mucha presión el tener una reunión diaria teniendo que decir lo que estaba haciendo. Estamos hablando de una semana calendario, donde una persona que entra nueva, no importa si es trainee, super senior o el maestro del universo, necesita un periodo de integración al trabajo, conocer topologías de recursos, eh, topología de servidores. A ver quién está con el micrófono abierto. Creo que Matías. Ahí No está logro. silenciado. Ahí está silenciado. eh, Ahí uno de los chicos preguntó, aprovecho y te transmito la pregunta. ¿Cómo ves el tema de los reclutadores al momento de reclutar un perfil que, bueno, a veces, por lo que yo entiendo, ¿no? Lo que está preguntando Jorge es que el mismo reclutador a veces no sabe bien qué es lo que necesita el perfil. y, ¿Cómo ves eso? es algo que lo viví mucho. Uno levanta la mano y dice, necesito un recurso, y cuando tiene la oportunidad de hablar con recursos humanos, me viene de recursos humanos con una libretita y dice, ¿qué necesitas? Y necesito que sepa SQL, eh, física cuántica 1, 2 y 3, física estelar relativa, que sepa tratar de datos bancarios y además de datos o sea, de genética. Así uno va tirando. Eh, Hablando en serio, uno puede decirle, no sé, que Bajé conozca volumen, ¿eh? Azure, que conozca AWS, que sepa trabajar, no sé, con SQL Server, por ejemplo. Bru, Entonces, baja el esa volumen, por persona va favor. y empieza a Baja el cotejar volumen. dentro de los currículum el que pega con SQL Server. Y por ahí alguien que desarrolló en, en otro tipo de base de datos conoce a la perfección y por ahí mucho mejor que alguien que programa SQL Server Bruno, de ¿podés bajar nacimiento, el volumen, eh, por favor? sabe hacer un query. Pero el reclutador muchas veces lo pasa por alto, igual que las herramientas de TL, que hay millones de herramientas de TL y cada vez es que surgen más, y con esto de la nube hay mayores integraciones y depende de las necesidades, a veces depende del tipo de industria. Bru, ¿podés bajar el Hay, volumen, por hay favor? herramientas de TL para hacer integración de datos, Bueno, dame tomar el los teléfono. datos desde afuera e integrarlos Bru, dame el a tu teléfono. data lake o Baja data el volumen. warehouse. Te estoy Uno pidiendo que bajes el necesita volumen. trabajar con alguna de esas herramientas. Bueno, el de recursos humanos va Bueno, y dame el teléfono. busca justo eso, y muchas veces pasa por alto un montón de currículums. Y existe la posición de decir, bueno, no encuentro a nadie, agarro, busco, entrevisto a 2 o 3 porque tengo que presentar a 3 personas y no sé. Y por ahí al que llama es programador de React no tenía nada que ver con data, además hizo 2 queries en algún curso y nada más. Y no Bruno, tenía nada baja que el ver, pero igual lo volumen. convoca. Tienen que entender que el desconocimiento de las personas de recursos humanos a veces es mucha. Hay empresas de recursos humanos que tienen muy bien el tema técnico, porque los reclutadores son del ámbito técnico, entonces saben lo que están buscando. Pero la gran mayoría no. Eso hace que se produzcan fallas de comunicación, se descarten candidatos que son muy buenos, por ahí porque no tenía no tenía el server al final, el SQL Server. O por ahí estaban buscando un Oracle y encuentran un perfil de SQL Server, no sé, Postgre y un montón de cosas más. Y dice, no está Oracle, chao.
Eh, y en un perfil con conocimiento, sobre todo un trainee, cambiar de SQL Server a Oracle tiene algún costo, pero no es un costo mayor, eh, y puedo tomarlo. Bueno, ese tipo de cosas hace que la gente de recursos humanos sea los malos de la película. Y del otro lado, del mostrador de la gente de recursos humanos, hay gente que manda currículums, siempre lo digo, pero esto hasta de cansancio. Uno abre el currículum y ve estudios realizados, jardín número 1 de La Quiaca. Primaria en el colegio San José de, no sé, colegio secundario, y así a lo último llegan los cursos y cosas que tienen que ver con lo que están buscando. Previo a eso, seguramente tienen curso de marketing, no sé, de McDonald's, de- de- para hacer hamburguesas, y lo ponen ahí. Y el currículum tiene que ser claro, tiene que estar enfocado a la búsqueda. Si uno pone toda esa experiencia, a mí, la verdad, el colegio primario, el jardín, no me interesa. Necesito saber si la persona estudió, si hizo algún curso, si es autodidacta, qué hizo. Y las experiencias laborales a veces no tienen nada que ver con sistemas, pero sí poner una o dos experiencias laborales. Y lo que veo en experiencias laborales es que hablan de cosas que el que va a seleccionarlos no le interesa, y no es de mala fe, es que realmente no le interesan. Yo he visto currículums donde decían, estuve como encargado de ventas y en Excel pude aumentar la productividad un 77% de las ventas. Esto es real, ¿eh? O sea, lo digo más o menos, pero fue lo que percibía. Y no, la verdad es que a mí no me llega a interesar eso. Y además, ¿cómo evaluaste que llegaste al 75% más de venta? Ok, Martín, podés comparar el número. ¿qué Sí. recomendás hacer cuando de repente uno no tiene una experiencia relevante en el puesto? O sea, ¿qué ponemos? Porque ponele, no sé, algo hay que poner. Como que si no tenés en el puesto o en algo que sea relevante, es como que, ¿qué sería lo mejor? Es- si no tenés experiencia, eh, la verdad es que mucho no podés inventar. Si lo inventás, podés llegar a caer, sí, en un falso impostor, o en un impostor. Eh, hay, dentro del mercado existen empresas grandes que tienen lo que se llaman escuelitas. Las escuelitas son importantes porque se toman chicos trainee o con muy poca experiencia o sin experiencia, que hayan estudiado algo, que hayan hecho algún curso, se los incorpora, se les da un curso más o menos de orientación, y después se lo coloca en un proyecto a trabajar en el día a día. Eh, Eso por un lado. Por el otro es empezar a realizar proyectos propios, o sea, buscar mejorar como autodidacta, tomar nuevos cursos, la realización de cursos, bootcamps. Hay también cursos gratuitos por todos lados, eh, y por ahí el brindar horas a algún proyecto de forma gratuita. No digo que para mi empresa, eh, no sé, venga alguien y trabaje de forma gratuita para que le aprenda y yo de paso tengo una recompensa. No, hay fundaciones, hay, hay cosas de todo tipo donde uno puede brindar tiempo y conocimiento y realizar proyectos, ¿sí? Eh, Ahí armar un portafolio, ¿dónde buscaría para hacer proyectos? Bueno, no sé, alguna causa, portafolio, crear los que se dedican a desarrollo, por ahí desarrollar alguna aplicación para buscar perritos en la calle, por ejemplo. Los que trabajan con datos, empezar a buscar dataset, no sé, desde el INDEC o desde algún,
no sé, el FMI, por ejemplo, yo estoy suscripto, soy consultor suscripto del FMI, o sea, puedo agarrar dataset del FMI. Uno tiene que pasar un examen y hacer un montón de cosas, pero no es imposible. Hay un montón de organizaciones que te dan esa información y uno puede producir cosas y las publicás en LinkedIn, se la das a algún reportero, en Twitter, pero eso denota un poco más de experiencia. Eh, entonces, eso también te da por ahí un poco más de visibilidad. Y con hacer un proyecto propio, no caigan, puedan hacer un super proyecto, súper conocido, no crean que están trabajando bien, porque también está la otra cara de la moneda, que cuando uno ve del otro lado, el código fuente, todo es un desastre, está mal organizado, un montón de cosas. Tienen que usar ese trabajo para enganchar un buen trabajo y aprender a trabajar bien. No significa codificar bien, es saber trabajar en equipo, tener buena comunicación de equipo, tener buena concepción. No es lo mismo hacer una aplicación para una basecita de MySQL chiquita que solamente yo y solo yo consumo los datos, que una base de datos donde consumen millones de usuarios y hay miles de millones de registros que uno tiene que transformar ese dato en conocimiento. Perdón que Eh, interrumpa, chicos, les aviso por las dudas que, bueno, no tenemos la versión pro de Zoom, así que en, no sé, 10 minutos por ahí puede que se corte la reunión. Yo vuelvo a enviar el link para que se vuelvan a unir, ¿sí? No, si se caen, nos volvemos a unir. Eso más que nada quería avisarles. bien, ¿entendieron todos o se durmieron todos? Eh, Sí, sí, están todos ahí igual. Acá pregunta ahí, Jorge GitHub, si recomendás GitHub para publicar. bueno, eso es algo controvertido. Siempre en las charlas, cuando hay personas que sí lo tienen en cuenta y hay personas que no. Yo estoy dentro del equipo que no. ¿Por qué? Pues si bien es valioso tener un GitHub y tener un portfolio de todo lo que uno va haciendo y va haciendo cosas, lo va guardando en su pequeño repositorio, el punto es que todo eso se hizo en un tiempo por ahí determinado. eh, por ahí casi todo es robado, modificado, que todo en realidad es así. Yo también lo hago, agarro código, lo transformo, pero no me representa el conocimiento real de la persona. Hay otras personas que cuando van a tomar un nuevo recurso sí lo tienen en cuenta. Por ahí lo tendría más en cuenta con la gente que programa Nux, cosas así que es mucho más visual, o el que hace Power BI, que por ahí tiene tablero y es un poco más visual. Pero de vuelta, los portfolios depende de la persona, no está asegurado. Y como punto a eso es, entiendan que desde esta charla, entiendan siempre que son puntos de vista y existen tantos puntos de vista como personas. Entonces deben entender que no es la verdad y no existe una bala de plata o la espada de Excalibur que va a solucionar todo. Si hago esto en el currículum, voy a obtener trabajo. En realidad es un camino de conocimiento, de prueba y error para poder llegar a encontrar trabajo. Lo bueno de este trabajo es que ese camino, ese aprendizaje, ese esfuerzo que se hace al principio, reditúa mucho después. Y seguramente van a alegar que hay gente que se la pasa viajando por todo el mundo, publica las fotos en Ibiza con la máquina de la playa atrás. Por ahí eso es una visión un poco distorsionada de la realidad de la gente de sistemas. Lo que sí es verdad es que podemos tener esa opción, pero si estamos trabajando en un proyecto full time, cuando terminamos de trabajar, lo que menos ganas tenemos es de ir a la playa. El fin de semana podemos ir a la playa, o por ahí tenemos 10 minutos, una hora, depende de la banda horaria que estemos trabajando. Por ahí salimos y está todo oscuro. Eh, y al otro día nos tenemos que levantar temprano para volver a trabajar.
eh, las cosas que se idealizan muchas veces no es tan así. Lo que sí es que Contanos algo el bueno, nivel... Martín. No estoy contando algo malo, estoy contando de que no es pincharles el globo, es, se requiere esfuerzo, no es tan mágico, no es como una película de Disney, se gana muchísimo dinero, eh, a veces se trabaja poco y se gana mucho, a veces se trabaja mucho y se gana más o menos mucho, pero depende de cada uno y depende del esfuerzo y a dónde vaya, pero depende completamente de uno. Y eso tampoco es marca de que a uno le va a ir perfecto. Le puede ir perfecto hasta determinado tiempo con bombos y platillos y cambiaron un gerente y se cae todo a pedazos. Entonces tienen que tener ese tipo de cosas en cuenta de que en realidad eso idílico que la gente se muestra en Instagram eh, tiene un trasfondo un poco más real, donde se tiene que trabajar. Lo bueno es que el ambiente de sistemas, de datos, cambia absolutamente todo el tiempo. Lo que hoy estudiamos, dentro de un año, año y medio, 2 años, tal vez esté viejo. Por eso siempre aconsejo de no solamente conocer las herramientas, o sea, hay gente que se abraza a Power BI y Excel como si fuera lo único que existe en el planeta, pero deben tener una visión más allá en la parte teórica de las cosas, para poder ir un poco más allá, no sé, saber interpretar una base de datos, sea la tecnología que sea, del planeta que sea, uno entrar, aunque no conozca mucho la tecnología, ya a desenvolverse. Y con el tiempo, no importa lo que le tenga encima, uno sale con, con una experiencia mucho mayor que el resto que por ahí certificó esa herramienta específicamente, pues no tiene todo el trasfondo de Hola, experiencia ¿está bien? y todo lo teórico detrás. Eh, Digo, Flores, si eso es verdad, no siempre se gana lo que uno espera, pero hay que atreverse. La verdad, digo, es que a veces se gana mucho más de lo que uno espera. Eh, Depende, mi primer trabajo, yo me acuerdo allá en el tiempo, eh, yo me acuerdo que pedía 1.300, que era muchísimo dinero. 300 pesos me salía del alquiler de un departamento en pleno Alto Palermo, que es el lugar, uno de los lugares en aquel momento más caros de Buenos Aires. Y yo pedía 1.300 que era 4 veces, 5 veces un sueldo de un ingeniero, era una locura. Y cuando me tomaron por primera vez sin experiencia, todo, me dicen, no, no te vamos a pagar 1.300. Yo dije, te vamos a pagar 1.600 porque venís de otra ciudad y gastás mucho en transporte. Pagaban 300 pesos más, que significa un alquiler más. Eh, Estoy hablando de hace muchísimos años atrás. Eh, Depende, sí, de nosotros, de las oportunidades y también de por ahí cambiar, de no quedarse abulonado a un lugar porque uno se siente cómodo. No sé si te responde ahí, Diego, un poco la pregunta. Eh, Jorge, ¿qué tecnología recomiendo en data? La verdad es que tenés un abanico importante. ¿Estamos en tiempo o ya va a cortar? Nos quedan 2 minutitos, pero bueno, si se corta nos unimos de Nos vuelta, reincorporamos. ¿sí? Intentamos con el mismo link, si no nos deja, mando uno nuevo, no hay problema, no se Ok. preocupen. Jorge, la verdad es que tenés millones de alternativas. En la nube tenés AWS, Azure, GCP, eh, también tenés Teradata, o sea, tenés un montón de ofertas que todos más o menos son lo mismo, con distinta marca y alguna variación en las herramientas. Eh, yo lo que recomiendo es volcarse a la nube por ahí, eh, sobre todo para poder resolver grandes cosas. Ahora, lo que integra GCP y también Azure es que dentro de las consultas uno puede hacer el trabajo de un data scientist. O sea, eh, uno puede incorporar algoritmos que por ahí a un data scientist le costaba hacer en Python un montón de tiempo para sacar y tomar archivos Parquet. Hoy en día se puede hacer con un query y le hace pito catalán a la gente que haya hecho
que haya hecho todo, toda la tecnicatura de Data Scientist. Pero realmente se puede y hay un montón de herramientas. Dentro de la nube Ahí ya se va a existe. cortar, estamos a menos de un minuto, así que retomamos la pregunta de alguna página o curso que recomiende de Big Data, ahora la retomamos enseguida, ¿sí? Ahí dejamos el link de LinkedIn de Martín por si alguno no lo sigue o no conectó con él todavía, para que le manden conexión. Y bueno, ahora queda menos de un minuto, así que ya se corta y volvemos con este tema de, bueno, cursos o páginas o recomendaciones. ¿Te referís vos para empezar, Sabri, como para arrancar o para especializarte? Ir uniendo seguramente. mm, Hay Dale, 10 por man. ahora, recién éramos 19 creo, 11 ya somos de vuelta. Perdón, pero sabrán entender que el dólar en Argentina está caro y Zoom ya se fue la suscripción. Está a $25 la suscripción de Zoom. Así que bueno, ya no se Medio puede. sueldo mío. Sí, es Medio sueldo mío. un montón. Es un montón. Así que ya. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Ahí se están uniendo, ya somos 12. Bueno, una de las últimas preguntas que habían hecho era el tema de los cursos o capacitaciones y qué recomendás o... No, Eso, vamos a utilizar, si vamos a trabajar en datos, tenemos que aprender a pensar con datos. Y si vamos a trabajar en datos, tenemos que ver qué dimensiones vamos a involucrar en todo esto. Primero es el tiempo que nosotros disponemos. Si disponemos de mucho tiempo, poco tiempo, nada de tiempo. Eso es una dimensión. Eh, Siempre digo, trabajás en datos y no sabes organizar los datos propios de tu vida. Otra dimensión es lo económico. Podés gastar mucho, poco o nada. Otra dimensión es el nivel de concentración que necesitas y tu dimensión concentración cómo va. Eh, y tenés que hacer un pool de todo eso y ir buscando. Hay cursos muy buenos en todos lados, ¿sí? Tenés academias que hacen cursos, no sé, educación en IT, Coder House, todo eso que hacen cursos formales, que son muy buenos, la gente aprende, sale de ahí. ¿Son buenos? Sí, son muy buenos, pero le sale de ahí y no sabe qué hacer, pues por ahí no tiene, o sea, tiene miedo y hay un yo montón siempre digo que de dan como inseguridades. una primera aproximación, yo que hice algunos de Corehouse, o Eso, sea, te da como un pantallazo general como para que vos después claro, como depende. autodidacta sepas para dónde seguir profundizando. El que tiene por ahí un conocimiento le sirve para profundizar en algún conocimiento más, pero no es todo. Porque después está el trabajar de día a día, el comunicarse, el pensar, el cranear. Una cosa es utilizar una herramienta, saber hacer un select, y otra cosa es resolver un problema. Muchas veces los problemas que te ponen en una academia o algo, y no estoy devaluando esto, es muy importante que pase, pero tenés que, es muy limitado, es finito y te diste la vuelta y te olvidaste. Después tenés infinidad de videos gratuitos por internet que te van enseñando las cosas, pero es tanto que no sabes qué agarrar. Y hay opciones muy buenas. Después tenés los bootcamps, tenés bootcamp de todo tipo. Yo ahora estoy justamente organizando uno para mediados de marzo, eh, donde por ahí es una inversión mayor. ¿Sirven los bootcamps? Depende del curso y depende de la persona. Si la persona, el compromiso que tiene con el bootcamp es bajo, por supuesto que va a aprender poco y nada. Si el compromiso es bueno, porque requiere un esfuerzo mayor que un curso normal. El formato de bootcamp es, por un lado te enseñan algo, por otro lado te dan un trabajo muy cercano a lo real, donde uno tiene que interactuar en equipo, preguntar, llegar con los tiempos, llegar con lo que se necesita, y a veces tener que cranear las cosas porque no le encuentran muy buena solución a las cosas, y entregarlo.
y después va a recibir por ahí un feedback de todo eso. Eh, y después está el autodidacta. El tema es que el autodidacta es como una canita voladora sin la guía, sin la cola, porque no tiene por ahí una dirección hacia dónde quiere ir. No tiene ordenado qué tiene que incorporar, qué es más importante de incorporar primero. Entonces me ha tocado chicos autodidactas en equipos de trabajo que han entrado como trainee, que sabían mucho de, no sé, para utilizar el C Sharp en la época o Visual Basic, en la época que yo programaba, que decían, sí, yo conozco puedo hacer tal cosa y tal cosa, pero no tenían la estructura para trabajar en una aplicación corporativa, por ejemplo. Y muy bonita la aplicación, pero no funcionaba para cosas que por ahí necesitan más robustez de conocimiento. Este problema a veces lo veo con aplicaciones pequeñas de gente que desarrolla muy buenas cosas, pero cuando uno ve detrás de esas cosas, cuando empieza a tener volumen, empieza a tener público, necesitan invertir un montón de dinero en hacer reingeniería. ¿Por qué? Porque no sabe cómo modelar los datos para una mayor ingesta o cómo trabajar de una forma por ahí de mayor volumen. Y las cosas se van complicando. Entonces, eso es ahí un tema que uno tiene que aprender como autodidacta hacia dónde enfocarse. Y es Martín, difícil yo si te uno no quiero tiene experiencia. preguntar, ¿cómo es tu visión? Porque bueno, ahora están saliendo muchas carreras universitarias de licenciatura Sí, en ciencias de datos, todas esas cosas, bueno, antes no había, no o existía. sea, tenías o estudiar ingeniería en sistemas o si no, estadística por otro lado, era como que, ¿cómo ves esas nuevas carreras que están ahora? Eh, las carreras las veo útiles, pero no muy útiles. O sea, las veo útiles, las veo necesarias eh, para hacer el conocimiento estándar que yo hablo. Sobre todo en herramientas de pensamiento, en herramientas de cómo estudiar, cómo afrontar problemas, la teoría, pero muchas carreras que empiezan hoy están 5 años atrasadas, o sea, están tomando la necesidad del ahora y cuando terminan están 5 años atrasadas en su currícula. Y avanzar y modernizar las carreras es un costo muy grande. Eh, por supuesto que no pierde vigencia de que se recibe, es muy bueno, es loable, es una persona que se recibe, pero el que quiere trabajar de esto en el día a día y por ahí eh, el esfuerzo de ir de un trabajo a otro, hacer cursos y todo, por ahí llega a un nivel de experiencia, no digo superior a la persona que egresa de una universidad, porque seguramente le van a faltar cosas que no va a entender, pero sí va a llegar a un nivel profesional para desenvolverse en el día a día, incluso a veces superior que alguien que estudia en la universidad, que se recibió de la universidad. Si puramente se dedicó a estudiar 5 años, 4 años, 3 años en una universidad y sale de ahí y no tuvo experiencias laborales previas, muy difícil que tenga esa experiencia para trabajar. Hay más preguntas, ¿no? Sí, pregunta Jorge, ¿qué opinión tenés de los chats de inteligencia artificial como herramienta de apoyo? Está bueno, eh, yo lo usaría. Eh, el tema es que hay que tener cuidado. Eh, no digo que sea malo y que haya que prohibirlo. Digo, hay que tener cuidado, hay que tener un poco de sentido común. Puede ser una buena herramienta, pero hay que tener cuidado de que no nos esté mandando para otro win, porque toda la información la extrae de Internet y es muy posible que haya errores en esa información. Entonces, la inteligencia artificial, al igual que los humanos, puede tener errores en su lógica. Esto lo hablaba con un camarada, colega, el año pasado, un gerente de sistemas, que siempre decíamos,
los sistemas expertos, los sistemas de inteligencia artificial dentro de una empresa o lo que sea, son tan estúpidos como quienes lo crearon. O sea, no se le puede pedir más inteligencia a una... O sea, puede tener rapidez, puede tener alguna brillantez, pero si uno piensa hacer como data scientist o eh, hacer algún proyecto y no tiene esa chispa de- del ingenio, del pensamiento, de poder cranear, y hay que desgranar el conocimiento de lo que uno está haciendo. Y eso significa conocer de negocio, tener buena comunicación con el cliente, conocer cada aspecto del negocio, como si fuera yo el que trabaja en el área de logística, de finanzas o de ventas. Tengo que conocer bien y, además de conocerlo bien, mirar más allá de la persona que está en el día cargando la misma planilla de Excel. Tengo que saber mejor que esa persona lo que tiene que hacer para que esa inteligencia artificial dé un producto mejor a la organización. Y el chat de Google es una herramienta, pero tienen que saber que ustedes tienen que tener un poco de inteligencia para tomar e investigar más por fuera del chat. ¿Hay otras Sí, preguntas? pregunta Matías. En el mundo de los datos, por ejemplo, con SQL, ¿hasta qué nivel necesito aprender para saltar al aprendizaje de otra herramienta, por ejemplo, Python? Eh, Matías, ¿te gusta la carne? Abrí el micrófono si querés. Está sin micrófono. Se Bueno, ríe, sí, dice. bueno, eh, ¿vos le colocás la sal cuando la estás cocinando o cuando ya la tenés servida en el plato? A lo último. A lo último. ¿Hay alguno del público que le guste ponerle la sal antes? Yo le pongo antes. Bueno, bueno, es así, depende de cada persona. Yo te recomiendo, por ahí por mi vejez, avanzada edad y viejos conceptos, de ir un paso por vez, estudiar bien SQL y después ver si... La verdad es que no. eh, Podés aprender las dos cosas al mismo tiempo. O podés aprender un poco de SQL, si no te gusta, irte a Python, o ir a Python y después irte a SQL. La verdad es que no son dos cosas, eh, o sea, se necesita el mismo tipo de pensamiento. Nada más que a veces en un colegio nosotros tenemos matemática y tenemos lengua, ¿sí? Y a nadie se le ocurrió, no, los chicos primero vamos a darle 5 años de matemática y después 5 años de lengua, del lengua y literatura, porque es una pérdida de tiempo. Pueden estudiar más de 2 materias, sí. Bueno, depende de cada uno. Como esto es opcional, porque no es una carrera que vos hagas, por ejemplo, si estás en una universidad, por ahí sí, tenés base de datos por un lado y lenguaje de programación por el otro. Y después tenés arquitectura, otras materias. Pero sí, lo podés hacer al mismo tiempo. Sí, sí, esa fue la pregunta. Eh, el nivel que tenés que tener, eh, Como en para realidad, aplicar a un primer empleo, ¿hasta dónde, hasta qué nivel vos decís que sería recomendable? ¿O qué conocimientos y no pueden faltar? SQL es como que todos los caminos llegan a SQL, como que todos igual tenemos que aprender SQL. hoy estaba viendo que el mercado, qué es lo que más requiere, y SQL estaba liderando de tres, estaba liderando dos, o sea, se necesita SQL. Eh, la verdad es que depende a qué trabajo entres. Si uno está entrando a un proyecto donde se necesita un seniority alto, la verdad, si no tenés mucho conocimiento, date la vuelta, no pierdas tiempo. Ahora, si es un trabajo que requiere un junior y un trainee y sabes hacer un select from, muchas veces he tenido gente que venía con cursos de SQL, todo aprobado, todo bien, y de un select from, cuando le pedían un inner join, le agarraba una CB. O sea, vos veías que empezaba, le- Me el temblaba el ojo le ojo. empezaba a guiñar, empezaba a hablar con la mitad de la boca. eh,
Entonces, nada, hay que ir un poco a ruedo. Eh, y lo más gracioso de todo eso es que yo pongo la firma de que esos chicos aprobaron con todas las mejores notas, pero pasa un tiempo y si no tenés problemas reales que resolver en el día a día, te olvidás. Eh, De practicar, sí o sí. Pregunta Jorge, ¿qué opinión tenés sobre los que arrancamos de grande en el área? O sea, en la edad calculo que se refiere. sí, eh, esto es como, son diferentes formas de ver las cosas. Yo por ahí para algunos tipos de trabajo contrataría, no me interesa si es un junior que estoy tomando y tiene 40 años de vida sobre la Tierra, porque en realidad tiene 40 años de experiencia, de vivir y afrontar algunos problemas de otra forma que por ahí la gente joven no lo tiene. Y esto no es por desvalorizar a la gente joven, sino es que por ahí bajo presión, bajo algunos aspectos, clientes difíciles o cosas, necesitas una persona eh, con mayor experiencia del manejo de eso, una comunicación diferente. La gente que empieza tarde, la verdad, lo que he visto es que tiene una curva de aprendizaje cuando le ponen ganas muy grande y tienen una curva de progreso en el extracto laboral muy grande. Y a veces excesivamente saltan etapas mucho más fácil que la gente joven, porque tienen por ahí esa picardía eh, de experiencia de vida. No sé si te respondí, Jorge. Eh, Acá, Javier, me sumé tarde, no sé si ya lo han consultado, en una entrevista técnica. ¿Para qué rol de analista de datos que crees que sean las preguntas más frecuentes? Uh, eh, Javier, es una pregunta muy complicada. Es como decir, no sé, ¿qué ropa debo usar para determinado evento? Eh, Hay tantos tipos de entrevistas como empresas, personas. Hay empresas que estandarizan las entrevistas, hay otras que no, y depende de la persona. Yo tenía una empresa que la entrevista técnica era tres queries que eran de final de facultad y tenías que resolver al menos dos bien para que te pusieran una terna. Y si resolvías los tres bien, te llamaban el otro día. A mí me llamaron en el mismo día. Eh, pero eso por un lado. Después hay entrevistas técnicas que te hacen hacer algún trabajo o algo. Hay otros que te dan lápiz y papel. Bueno, en la época que antes de la pandemia te daban lápiz y papel, haceme un query de tal cosa. Eh, Hay otros que piden un trabajo, te dan un problema, te piden un trabajo. Y otros que por ahí te valoran desde otro punto. Yo cuando entrevisto a una persona, cuando tengo la suerte de entrevistar a una persona para ingresar a mi equipo, porque a veces no tengo, a veces me las imponen y tengo que sufrirlas, eh, y ellos me tienen que sufrir a mí, no es viceversa, no es algo de un solo lugar. Eh, a veces el- únicamente uno pregunta cosas vagas, hace preguntas, no sé, ¿qué harías si tenés? Yo a veces hago dos preguntas. Eh, no sé, tenés una tabla de clientes y tenés una tabla de ventas. La tabla de clientes vos sabés dirección, domicilio, lo que sea, y tenés la tabla de ventas. Yo necesito saber de qué zonas provienen los que más me compran. ¿Cómo lo haría? Y la gente, ¿cómo, cómo planteás lo que yo te dije, cómo repreguntás y cómo buscas organizar esa información? A mí me sirve para saber si sos apto para trabajar o no. Porque escribir un select from y después hacer un inner join es esto de todo lo que vas a hacer. Porque primero necesitas poder atrapar conceptos,
atrapar consignas y generar algo, preconstruir algo en tu mente para después volcarlo en un query. Y no muchos lo hacen. Ya con decir eso, si Es vos re lo ves, fundamental eso, ¿eh? si vos lo ves pensando en el aire, y, o cosas capciosas, ¿no? Le pregunto, necesito saber, tengo la tabla de clientes, tengo la tabla de ventas y tengo la tabla de, no sé, de vendedores. Necesito saber qué clientes me compraron más esta última semana. ¿Con qué tablas hacer join? Nada más. Me dice la de ventas con la cliente. ¿Por qué? Y se te quedan mirando. Y es una pregunta capciosa, porque yo dije, ¿qué cliente? No le pregunté el nombre del cliente. Únicamente en la tabla de ventas vos vas a tener el ID del cliente. No necesito el nombre, la dirección, nada. Entonces, únicamente tenés que consultar una tabla. Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de construcciones mentales, eh, te hacen saber qué tenés del otro lado. Por supuesto que la persona me dice clientes y ventas, pero ¿necesita el nombre o solamente el ID? Cuando me pregunta eso, lo agarramos y lo metemos para dentro de la empresa. Pero son cosas que por ahí te lo da el tiempo de saber qué tenés del otro lado. Alguien que me hace un ejercicio bien en una hora determinada, con una consigna, por ahí me lo hace mal porque está nervioso, un montón de cosas, y por ahí me lo hace bien, pero en el día a día es un cascote. Así que no hay tanto. eh, las preguntas técnicas a veces varían y tenés un abanico infernal de posibilidades. Pregunta Camila. ¿Qué hace un Sí. arquitecto de datos dentro de una empresa y con qué otros roles o perfiles requiere que hagas equipo? Uh, es una pregunta heavy. En el sentido que el arquitecto, vamos a empezar, el deber ser al ser. No sé si alguna vez vieron la materia ética que te hablan que el ser es lo que uno es y el deber ser es cómo debería ser. Bueno, el cómo debería ser de un arquitecto es alguien que se concentra en el modelado, las tecnologías, qué tecnología utilizar, cómo implementar los esquemas, esquema de seguridad, el esquema de logueo de datos, el esquema cómo vas a volcar los datos, todo eso. Por ahí hay un prototipado, un MVP, un mínimo producto, donde vos le demostrás al equipo lo que querés, cómo lo querés, y después es seguir el proyecto y ver desde arriba con un dedo así, ver esto lo hicieron bien, no, esto, a ver cuándo lo terminan esto, a ver cuándo terminan lo siguiente, bueno, sí, no. Eso es el deber ser. El ser de un arquitecto es manejar toda esa estructura, manejar toda la tecnología, manejar el presupuesto del cliente, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque a veces el cliente con esto de la nube eh, es, son dólares que se pagan uno arriba del otro y muchas veces si uno tiene que incorporar muchos datos o algo, la billetera se va consumiendo. Entonces uno tiene que estar pendiente de ese tipo de cosas, seguir al equipo, la calidad de lo que van haciendo, la calidad de los datos, hacer si hay un sector de calidad, governance o un sector de seguridad, tener interacción con ellos para ver qué cosas se pueden integrar o no, qué cosas se pueden hacer o no. Eh, y la realidad es que el arquitecto es alguien que cruza todo el proyecto, que tiene que velar no solamente porque el modelo de datos sea bueno, sea consistente, que los datos sean lo que tienen que ser y lo que requiere el cliente es lo que necesita, sino además integrar todo un equipo de trabajo. Los perfiles que uno necesita, si vos me decís, Martín, hoy te pongo el título de arquitecto, dispones de todo el presupuesto, pedí lo que necesites, hacé lo que necesites, necesito mínimo un equipo de analistas
necesito un equipo de todo lo que es DevOps o todo lo que es operaciones, configuración, necesito un DBA para las bases de datos, necesito desarrolladores, equipo de desarrolladores para base de datos, equipo de desarrolladores para visualización, tiene que haber una PMO, o sea, un Project Manager y un Delivery Manager. Muchas veces el arquitecto termina teniendo muchas de esas posiciones que yo te acabo de comentar. Y está lidiando con líderes de proyectos, desarrolladores, cliente y gestionando muchas cosas y haciendo de delivery manager de muchas cosas. No sé si alcanzo a responder. Lo ideal es PM, DevOps, de todo lo que sea operaciones, configuración, todo lo que es infraestructura, líder de proyecto y lumpa lumpa abajo. Digo lumpa lumpa El que pica la porque, piedra. claro, yo siempre digo, el lumpa lumpa que está abajo mira al arquitecto que está arriba y piensa que es el señor que todo lo ve, que se levanta tarde, trabaja 2 horas, tiene una reunión y se va. Pero en realidad el arquitecto es más lumpa lumpa que todos los demás y sufre a la par de todos, nada más que tiene otras responsabilidades. Lo único que te diferencia de arquitecto a un desarrollador son las responsabilidades. La responsabilidad de que el modelo esté bien, la responsabilidad de que los datos estén bien, la responsabilidad de que el equipo produzca en tiempo y forma. Esas son las responsabilidades. Si un lumpa que está abajo no llega con algo, es culpa de él, ese algo, pero el arquitecto es responsable de todo eso. Mientras más arriba se trabaja menos y se piensa y organiza más. Qué buena pregunta, la verdad es que no. La verdad es que lo hablo desde mi punto de vista. Hay gente que sí, que se dedica a tener reuniones todo el tiempo. A mí, uno de los últimos proyectos, no sé si tengo alguna colaboradora que pueda firmar, darle fuerza a eso, no. No, se fue a dormir seguro. A mí me tocaba organizar las reuniones, hablar con los clientes, hablar con las distintas áreas y gerentes, hablar con los equipos de desarrollo, crear prototipos. Muchas veces los prototipos eran funcionales, estar metido dentro de los datos, evaluar continuamente si había errores, paridad de datos, había problemas en los procesos, estar desarrollando a la par junto con mi equipo cuando no llegábamos con los tiempos. O sea, cuando la responsabilidad de un desarrollador es desarrollar tal cosa y llegar a tiempo, lo mío era todo eso junto. Así que a veces depende del Che, yo arquitecto pienso, ¿no? o Ahora área. que vos estás comentando esto, ¿cuánto hablar, ¿no? Hablar y hablar, o sea, digo, qué importante la comunicación. Baja el volumen. Eh, sí, Para hay esos distintas roles, formas. ¿no? Porque tenés que estar ahí, o sea, mucha herramienta, me refiero a la interacción humana, ¿no? Porque hay que saber cómo tratar Bueno, también con el jefe que te depende presiona, con el otro que no hace nada, y así, estar bueno, ahí es difícil. depende de la persona. Eh, el líder, vamos a empezar. El que está abajo de todo desarrollando tiene una visión hacia abajo de lo que está haciendo. El líder de proyecto tiene la visión de todo el líder de equipo de trabajo. Ujú. Eh, y después los gerentes, arquitectos tienen una visión desde mucho más arriba. Eh, y muchos tienen la idea de comunicarse poco hacia abajo y la mayor interacción hacia arriba. Entonces la gente que está abajo no sabe todo el trabajo que tiene la persona que está arriba, todo el trabajo que tiene. Uno ve la interacción que tiene con uno y dice, me habló poco hoy. Y en realidad es todo lo que está trabajando en otros aspectos, uno no toma entidad de las cosas que hace. Gracias a Dios, porque si no entrarían en estrés todos. Cuando hay una comunicación fluida, que uno como arquitecto baja
a la tierra junto con los mortales, trabaja a la par, se trabaja con otra dinámica. Eh, sí, ahí veo. Se trabaja con otra dinámica y es importante, es muy importante, eh, porque cuando uno trabaja con esa dinámica, trabaja con una eficiencia superior, pero no son todos así. Tampoco yo me considero que soy el mejor, porque yo puedo vender que soy el mejor y no lo soy. Eh, la realidad es que cuanto mejor comunicación tengas con tu equipo, mayor integración tengas con tu equipo, desde el que está arriba tuyo hasta el último que está abajo tuyo, tengas toda esa comunicación, el equipo va a trabajar de otra forma. Cuando al equipo vos le comunicás hacia dónde vas, qué cosas, por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué le están pegando esa piedrita, y saben qué destino le das valor a lo que le está haciendo. Pues decir, "Oh, ¿por qué estoy haciendo este Select si no sé?" Eh, Totalmente. le da otro valor a las cosas. Así que nada, espero haber respondido un poco. Bueno, chicos, Eh, no quiero dejar de comentarles que seguramente ya se terminó. próximamente vamos a hacer otra charla con Martín. Creo que hay algunos micrófonos prendidos. Sí, Pero quizás un poco más teórica, vamos a hablar un poco de distintos tipos de modelos de datos. Estuvimos planificando también con Martín dar alguna otra charla. Después, bueno, sugerencias o comentarios los pueden dejar me pueden hablar o por el grupo. Y bueno, estén atentos también a Martín, a seguirlo en su LinkedIn, que próximamente también va a estar sacando una capacitación. Así que nada, estén súper atentos. Matías pregunta, ¿certificados sirven para presentar en el CV? todo sirve muchísimo. Eh, uno a veces nos pasa por arriba, pero cuando está buscando algo específico y ve que certificaste, te da, igual ojo que te puede servir en contra, pero sí, es importante, todo conocimiento. Y a veces fuera de lo que es datos. Si uno va a entrar a una empresa en industria y trabajó en industria antes de los datos, es bueno colocarlo, porque muchas veces el conocimiento de negocio siempre digo, es el 50% de nuestro trabajo. Entonces, Sí. si uno entra a un área, no sé, inmobiliaria, y uno trabajó en una inmobiliaria, por lo menos conoce Entonces, hay que poner todo. Eh, son las empresas y depende. A mí un certificado me avala de que tiene conocimiento. Me ha pasado gente certificada de Microsoft con la super certificación de Data Engineering en aquel momento, que me ha hecho estragos en una base de datos el primer día, porque todo el mundo pensaba que era un capo y no sabía trabajar. Entonces, por ahí esas malas experiencias llevan a que los que tienen certificado no. De mi lado, solamente me dice que tiene algo de idea de lo que está haciendo, nada más. Buenísimo, chicos. Bueno, quiero agradecerles a todos por siempre estar acá. La verdad, estuvieron todos desde el principio hasta el fin. Creo que hubo muy poquitos que se bajaron, pero estuvieron casi todos. Así que de verdad, gracias por estar. Gracias a Martín por siempre estar abierto a compartir, bueno, tu experiencia, tu conocimiento. Em, no, gracias a ustedes, Javier. Así que si querés comentarle algo a los chicos. Hola, Ah, Yani, qué lindo verte. no, Ay, no, está, perdón. Estoy cocinando, por eso estaba sin cámara, pero escuché todo y la verdad que muy bueno, muy buena la experiencia. Gracias. la idea de esta charla es, gracias, Yani. La idea de esta charla es hacer un pantallazo general, sacar un poco el velo de lo que pasa del otro lado. Eh, la próxima charla voy a hablar de modelos de datos y después en la capacitación que voy a dar posterior a mediados de marzo va a estar enfocado a lo que es datos. Eh, todas estas charlas intermedias son pequeños pedazos de lo que es la carrera del día a día, más que nada.
¿sí? Y que tengan conocimiento de lo que pasa. Eh, Nada, cualquier cosa después hacen preguntas por el chat y si yo voy a estar un rato más en el chat de WhatsApp y nos vemos. Gente, muy agradecido por la presencia de todos y nada, cualquier cosa, mensaje por LinkedIn, por ahí el que me conoce ya sabe que yo siempre respondo WhatsApp o lo que sea y no tengo ningún problema en ayudar a la gente con cosas, así que nada, manden, cuando tengo tiempo siempre respondo, ¿sí? Bien, ahí yo mandé el link del grupo de WhatsApp por si alguno no está. Bueno, gracias a mis coequippers de siempre, a Cami, que estuvo también ayudándome con la organización. Y bueno, un abrazo a todos y seguimos conectados por el grupo. Abrazo gigante, que descansen. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Chao, buenas noches.